Más que palabras. Más que palabras. Con Daniel Osuna. Un momento de reflexión cristiana para consolidar nuestra fe y propósito. Más que palabras. Invitándome a entrar. Dice capítulo 9 de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, de esta manera: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. El que da semilla al que siembra y pan al que come, ese es nuestro Dios. Bien, ¿cómo deberíamos nosotros enfrentar los momentos que estamos viviendo, ¿no? En principio quiero decirles que me quedo con esto, de que debemos convencernos de que Dios, a través de su palabra, nos asiste para que sepamos cómo actuar en todo momento, en todo tiempo. Cuando estamos alegres, cuando estamos bien, cuando estamos prósperos, para que sepamos actuar cuando la cosa está difícil, cuando hay angustia, cuando hay pérdidas de vidas, de seres queridos, lo que sea. Pero también la palabra de Dios lo llena todo de tal manera, o sea, el espectro de la palabra de Dios, porque es Dios mismo, tiene también algo que decir incluso frente a los problemas, incluso frente a las crisis, ¿no? Entonces, cuando vos te vas a la Biblia, te vas a encontrar con Dios dándote soluciones, dándote alternativas, contándote o mostrándote el camino de escape para determinados problemas. Por ejemplo, ahora estamos en una situación económica bastante particular. Cada vez la vida, el vivir cada día se complica muchísimo. Comer está carísimo, alimentarse bien está caro, el vestirse, el vivir, ¿no? El vivir de una manera en general. Hay gente que ha postergado deudas porque prefiere la prioridad de poder llevar el alimento todos los días a su casa, ¿no? Pero cómo a veces nosotros necesitamos dentro de nuestra fe comprender que creemos en un Dios que nos asiste en todo, no solo en lo espiritual, que nos asiste en todo, que Dios tiene algo que ver, algo que decir, que tiene una solución no solo para nuestros pecados o nuestras debilidades espirituales. Dios no es alguien que solamente va a afectar y tener algo hacia nosotros desde el mundo de lo espiritual, sino que, como dice la palabra también, dice que antes que nosotros le pidamos algo a Dios, Él ya sabe que nosotros tenemos necesidades, ¿no? Entonces, esto nos habla a nosotros de que tenemos a un Dios que es consciente de nuestra humanidad, por lo tanto es consciente de qué cosas padecemos, qué cosas necesitamos, y entonces Dios se ha encargado a través de la palabra, a través de hombres que han dejado impresa en la Biblia de distintas maneras cómo nosotros podemos actuar frente a los problemas, frente a las situaciones, frente a los conflictos. Entonces, si bien la fe es importante, pero junto con la fe tiene que haber inteligencia, junto con la fe tiene que haber sabiduría, junto con la fe tenemos que saber cómo usar esa fe, ¿no? Porque no podemos pasarnos todo el tiempo en medio de una crisis solamente orando y decir yo tengo fe y soltar palabras, no sé, Señor, vos vas a bendecir mi mesa, vas a prosperar vas a llenar mi heladera.
porque no me alcanza el dinero, entonces yo confío en vos y suelto palabra y declaro palabra y hago ayunos por eso y yo sé que eso va a venir digamos, uso la fe solamente desde esa manera mística y de repente no veo resultados, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice respecto de esto? Porque incluso también Santiago en algún momento habló de la fe, pero la fe que no es acompañada por una acción. Es un problema. Avergüenza al creyente, avergüenza a la iglesia de Cristo incluso, ¿no? Aquí veíamos nosotros que Dios a través de Pablo está hablando y está diciendo que Dios es el que da el pan, pero que también Dios es el que da la semilla. Y dice que lo hace para que nosotros tengamos en abundancia y que demos gloria a Dios por eso. Es decir, que si nosotros tenemos una fe en Cristo de tal manera que se transforma en una fe más bien desde lo fanático, desde una fe idiotizante, y declaramos cosas pero no las vemos, no las tenemos, la gente tampoco ve esa bendición que declaramos con nuestros labios. Por lo tanto, terminamos siendo objeto de burla más que de bendición y que le dé gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sabios en el cómo usar la fe. Tenemos que ser sabios en el cómo ejecutar concretamente la palabra de Dios. Porque a veces nosotros hemos sido fundados en nuestra fe solamente en acciones espirituales y en conceptos místicos, suponiendo y esperando que Dios de repente y de la nada nos haga aparecer plata en el bolsillo, ¿no? De repente, uy, mirá, encontré $1.000.000 en el bolsillo, no sabía que yo había guardado esto acá, fue un milagro. Alimentamos ese tipo de fe que yo no digo que pueda ocurrir, no lo niego porque Dios es absolutamente impredecible. Algunos que están esperando que en medio de su crisis aparezca alguien que diga, mirá, te quiero contar que de repente apareció acá una herencia que nadie lo esperaba y de repente esta herencia es para vos. Ese tipo de fe, ¿no? Gente que de repente espera que mágicamente de repente un día venga y abra la heladera y se encuentre con toda la heladera llena, ¿no? No solamente de botellas de agua congeladas allí, sino que también ahora la heladera llena de todo tipo de productos alimenticios, y cuestiones así, ¿no? Gente que ora por su sueldo, que no alcanza, y que ora pensando de que ese sueldo se va a multiplicar mágicamente y milagrosamente, y no entra a ver la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios muchas veces ese misticismo y esa vida fanatizada de una fe idiotizante no nos deja ver qué es lo que Dios nos dice y cómo Dios nos aconseja actuar con fe, pero frente a problemas reales y encontrando acciones reales, ¿no? Entonces, Dios lo que nos ha dado es fe, pero también tenemos estrategias y herramientas de Dios en su palabra que aplicadas desde el conocimiento y desde la sabiduría, va a hacer que esa fe nos bendiga de tal manera que no nos humille ni que nos avergüence delante de los demás, sino que la gente pueda vernos realmente ejerciendo una fe que es proactiva, una fe que no espera nada, una fe que lleva adelante aquellas cosas en el nombre del Señor y los desafíos los enfrenta actuando, no esperando. La fe no espera, la fe provoca, la fe despierta, la fe te incentiva, la fe te da nuevas ideas, pero las ideas tienen que ir acompañadas de acción, como decíamos hoy, que decía el apóstol Santiago, ¿no? Entonces, una de las cosas que me pareció interesante de haber escuchado de estos días en la charla respecto de este tipo de cosas es que no puedo modificar el problema que me enfrenta, ¿no? Pero puedo crecer por sobre el problema. Es interesante eso, ¿no? A veces damos una dimensión tremenda y vemos cómo modificar el problema, pero el tema es que eso es externo a nosotros, ¿verdad? Nosotros muchas veces no podemos modificar ese problema, pero sí lo que podemos hacer, y esto está en la palabra, sí lo que podemos hacer es que nosotros tenemos la habilidad, tenemos el poder de Dios, tenemos la gracia de Dios y tenemos las estrategias de Dios para crecer y ser más que el problema, ser mayores al problema.
Entonces, el problema está allí, yo no tengo injerencia en el problema porque el problema lo tengo una situación económica extremada que me perjudica, que me hace daño. Yo por ahí de repente no puedo modificar eso, pero sí puedo hacer algo para crecer yo, ¿sí? Esto es lo que decía Daniel los otros días, y eso es justamente ser una persona que usa la fe con sabiduría y con inteligencia. De lo externo no tenemos injerencia, pero hacia nosotros mismos sí podemos hacer que crezcamos de tal manera que superemos el obstáculo, que superemos el problema. Esto es como de repente, no sé, alguien que quiere correr una maratón, ¿no? De un kilómetro, se prepara para correr un kilómetro, pero se tiene que preparar él, ¿no? Se tiene que preparar esa persona, porque si va a enfrentarse a un determinado desafío, el que tiene que crecer y tiene que superarse a sí mismo para alcanzar esa meta y para superar ese obstáculo es él, no el obstáculo, ¿no? El obstáculo va a estar ahí, el problema va a estar ahí, la crisis económica va a estar ahí, la crisis de lo que vos te imaginas, el problema en general, va a estar ahí. Y yo no puedo hacer nada respecto de modificar eso, achicar el problema. Lo que sí puedo hacer es crecer yo. Es increíble esto, ¿no? Realmente es increíble. Estaba mirando, hoy estuve buscando algo que habla un poquito de esto y me acordé allí de lo que dice Primera de Samuel capítulo 17 en el versículo 45, en el que hay una actitud frente digamos, al gigante Goliat de parte de David, ¿no? David, nosotros usamos muchas veces incluso estas declaraciones, ¿no? Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto que dijimos recién de cómo encarar cuál es la actitud que tendríamos que tener como gente de fe frente a los problemas que tenemos? Y realmente es interesante, ¿no? Porque, digamos, David dice, yo reconozco que vos sos mi problema, yo reconozco tu poder, reconozco tu armamento, reconozco tu arsenal, reconozco, pero ¿sabes qué? Yo no puedo minimizarte, yo no puedo desarmarte, yo no puedo hacer nada frente a eso que vos sos, pero sí te quiero decir algo, yo vengo contra ti no con mis habilidades, ni con mi poder, ni con mis fuerzas, ni con mi conocimiento, yo vengo contra ti, y ahí es donde activa la fe, y ahí es donde aparece Dios, y ahí es donde están los recursos divinos. Entonces dice David, vengo contra ti en el nombre del Señor. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida. Lo que sea que tengamos que enfrentar será un gran problema, será un gran obstáculo, será un gigante, pero nosotros, nuestra actitud tiene que ser más allá de minimizar el problema, la de poder crecer nosotros y que la fe en Dios haga que seamos grandes, ¿no? Diga, el débil, fuerte soy. Es tremendo eso. Es tremendo. Digamos, a veces nosotros tenemos el problema de mirar en el otro la dificultad, ¿no? Tenemos que convertir al otro, tenemos que convencer al otro, tenemos que mostrarle al otro que está en pecado, tenemos que mostrar al otro que vive mal, tenemos que mostrarle al otro que así no es el Evangelio. Pero en algún momento la idea es que nos miremos a nosotros mismos, ¿no? Que también nosotros pensemos en que nosotros necesitamos superarnos, que nosotros muchas veces somos el problema a vencer. Y eso es también lo que decía David. Yo no puedo negar que sos un poderoso, que sos un guerrero, que estás recontra armado, que sos un peligro, que sos un potencial enemigo para el ejército y para mi pueblo y para mí. No lo puedo negar, pero sí puedo reconocer que yo soy más poderoso, que soy más fuerte, pero no por mi fuerza, porque yo soy débil, no por mi habilidad, porque no sé nada, no, sino porque Dios, o sea, mi fe en Dios me hace capaz de poder enfrentarme frente a este desafío. Y no te voy a ganar yo, te va a ganar Dios a través de mi vida. Entonces tu problema es desafiado, pero vos a través de Cristo podés superar, pero no porque superaste el problema, sino que te superaste a vos mismo, ¿sí?
te superaste a vos mismo. Y entonces aquí vemos algunos proverbios que les voy a dejar. Uno es el Proverbios 10:4, dice, pobre es el que trabaja con manos negligentes, mas la mano de los dirigentes enriquece. O sea, poco trabajo, hay pobreza. Mucho trabajo, hay riqueza. Es decir, ¿cómo yo actúo frente a un problema? Quejándome, no, porque la queja no cambia nada. No, todo está caro, no, mirá este presidente, no, mirá este gobierno, no. Es decir, ¿eso cambia algo? No cambia nada. Orar porque esto cambie está bueno, pero junto con la oración tiene que haber una acción, tiene que haber algo que a nosotros nos bendiga. Tal vez nuestro esfuerzo no va a modificar el sistema político o económico en el que estamos, pero aquí dice que más allá de la cuestión real de la economía nacional y la realidad social en la que vivimos, aquí no habla de eso. El sabio no habla de la condición económica que me rodea. No habla del sistema económico que rige en mi país. Acá está hablando de otra cosa. No está hablando del problema, está hablando de mí. Está hablando y dice, pobre es el que trabaja con manos negligentes. ¿Sí? Entonces, poco trabajo, entonces va a haber pobreza. Por más que yo declare, por más que yo interceda, por más que yo ore, por más que yo ayune, por más que suelte lo que sea, declaraciones al aire, es como dijo Pablo, son golpes al aire. Acá hay una reacción de parte del sabio Salomón extraordinaria. Él está trayendo una solución real a un problema real. Salomón dice, la pobreza viene cuando hay poco trabajo. Ahora, cuando hay mucho trabajo, entonces viene la abundancia. Y aquí no hay solo oración, sino que hay una reacción, hay un trabajo. Hoy, como dijo Santiago, la fe junto con las obras. Es interesante eso. No nos alcanza lo que estamos ganando y vamos a tener que buscar más trabajo. O sea, no queda otra hasta que esto cambie. Porque tenemos que buscar superar el problema. O sea, quejarnos, lamentarnos, enojarnos. Hay gente que está recontra arrepentida de haber votado como votó, pero eso no soluciona nada. Eso no soluciona nada. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que Dios nos dice sobre cómo actuar frente a un problema? Es muy simple. Dice, superate de tal manera que seas mayor que el problema. Es decir, si hoy lo que estás ganando con tu trabajo no alcanza, entonces trabaja más para poder vivir como tenés que vivir o como querés vivir. Eso es lo que está diciendo Proverbios capítulo 10, versículo 4. Y usted me está diciendo, pero usted está apoyando, yo no apoyo a nadie, yo estoy hablando de la palabra. Yo estoy mirando lo que la Biblia dice. Después, la cuestión política es otro tema. La cuestión política es otro cantar, es otra cantaleta, dicen algunos. Miren, si quieren que hablemos un poco de política, lo único que puedo decir de política es que muchas veces los evangélicos se han abrazado de gente, de candidatos a presidentes o lo que sea, que solamente los han amado porque usan frases bíblicas o porque salen con gente, referentes religiosos, o que usan un Dios te bendiga, o que usan palabras referentes digamos, a un contexto religioso, y el evangélico dice, aquí está mi Salvador, aquí está mi Mesías, aquí está el que va a salvarnos, aquí está, mire, y después vienen las consecuencias, ¿sí? Sea quien sea, sean los que se fueron, sean los actuales. Lamentablemente tenemos que reconocer que hay muchos evangélicos que van detrás de ese tipo de Mesías, sean del peronismo, radicales, de los liberales, lo que sea. Se ha quedado de manifiesto que muchos evangélicos, en vez de buscar en Dios, como estamos hablando ahora, se toman como Mesías aquellos que vienen como salvadores, con estrategias de usar palabra de Dios o orientarse o mostrarse de tal o cual religión. Tenemos que tener cuidado, tenemos que aprender de ese tipo de cosas. Eso es lo único que puedo hablar de política. Ahora, otro de los proverbios, el proverbio 28, versículo 19, dice, el que labra la tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos malos se llenará de pobreza. ¿Dónde está la política acá? No está de ninguna manera en ningún lado. Es decir, doy fruto y bendigo, dice Dios, al que labra la tierra.
si querés, si labrás la tierra, o sea, si trabajás, si te esforzás, si te esmerás, vas a ver el fruto de tu esfuerzo. Y esto es trabajo, esto es estrategia concreta y precisa, ¿vio? Hoy decíamos lo siguiente: Dios da pan al que come y da semilla al que siembra. ¿Sabe? Voy a terminar con esto. ¿Qué pasaría si yo salgo en los medios, en todos los medios y en las redes sociales, y digo, vengan acá, o vengan a tal lugar, que les voy a regalar frutas, les voy a regalar verduras, le voy a regalar todo tipo de frutas y verduras? Vengan. ¿Usted qué cree? ¿La gente va a venir o no? La gente va a venir. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, vengan, que yo tengo frutas, que tengo semillas para que ustedes planten? Tengo semillas, tengo árboles frutales, vengan a buscar que yo se las voy a dar. Yo les voy a dar frutas, semillas, les voy a dar árboles frutales para que ustedes vengan, lo lleven y labren esto en su tierra, que hagan su huerta, que planten que labren la tierra con esto. ¿Usted se imagina que la reacción es exactamente la misma? La gente va a ir a buscar frutas y verduras. La gente no va a buscar semilla. ¿Por qué? Porque esa es la actitud. La gente quiere las frutas y la verdura, la gente quiere los panes y los peces, pero la gente no quiere buscar la semilla para ir a plantar y llevar adelante el proceso de aquello que luego se transformará en la fruta y en las verduras que ellos necesitan. Esa es la clave. Yo creo que en medio eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Hay gente que solamente quiere pan porque quiere comer. Pero hay otros que dicen, yo quiero semilla porque quiero pagar el precio de luego comer el pan con el sudor de mi frente, con mi esfuerzo, que nadie me regale nada. Así que si tengo la semilla, soy bendecido. Quiero terminar con esto. Que Dios te ha dado la semilla. Que el esfuerzo nuestro traerá como resultados bendición, más allá de las realidades económicas en las que estamos viviendo hoy. Que Dios te bendiga mucho. Nos encontramos hoy a las 19:30 horas en Ricardo Rojas 914. Chao. Más que palabras. Más que palabras, con Daniel Osuna, es una producción del área de multimedia del Ministerio Camino Nuevo Concordia. Por contacto al 3454-052-566. Más que palabras.